Bueno, hoy vamos a tener, Dieter Brandau, una de esas jornadas de fuegos de artificio, de luz y color, etcétera. Por supuesto, aquí los vamos a retransmitir, la llegada del rey a una ceremonia que es muy importante. O sea, los de Podemos querrán convertirlo en una charlotada, pero la inauguración de una legislatura es un acto solemne, importante, que la gente tiene que entender que tiene un simbolismo y una realidad, más que simbólica, que trasciende al hecho concreto de lo que va a durar el gobierno, de si nos parece bien o mal el gobierno. Y estos van a poder montar una charlotada hoy. Bueno, un grupo parlamentario que todos, sin excepción, lo digo para que cuando se dividen los buenos y los malos de Podemos, todos sin excepción sacan el cartel de un criminal condenado por haber pegado a un rival político que abandonó la política después de la paliza, por haber sacado por la ventana de un establecimiento que era su negocio a una embarazada y haber amenazado a la otra dependienta, que era otra mujer amenazada. Cuando un grupo parlamentario puede hacer eso, no me extraña que hoy hayan querido montar el número. Sin que los expulsen de la sala, que yo creo que es lo que deberían hacer, y en todo caso de la vida política. Es decir, esa gente no puede estar en una democracia, igual que la ETA tiene que estar ilegalizada. O sea, que el constitucional, mediante una chapuza, una versión, una lectura lo hizo, bueno, pues las leyes están para enderezarse. Por cierto, también dentro de la ley. La mitad de las que sacaron el cartel de Bódalo eran mujeres. Me parece ser que a la mujer embarazada que sacó Bódalo a rastras por la ventana de la heladería, sí, simplemente porque no quiso cerrar en la huelga general, esa mujer no es merecedora de su respeto. Sí, eso, hombre, por supuesto, es que ya sabe que las mujeres de Podemos son mujeres para lo que toca a la hora que toca, o sea, cuando les conviene. Bueno, debo decir, Paco Maruenda, tú que eres experto en derecho constitucional, etcétera, que Cayetano, bienvenido, esta mañana también. A mí, cuando veo estas ceremonias de inauguración de una legislatura, a mí me encanta. O sea, porque está en los cuadros de historia, o sea, pero no en la fotografía. Está en las pinturas, en los grandes óleos. La inauguración a las puertas de las Cortes de una legislatura es un acto muy importante y que debería estar revestido de la solemnidad que tiene, porque es la manifestación de la nación española en sus instituciones representativas, en todas. Y en las más importantes, porque ahí está el Estado, ahí está el Gobierno y ahí está el Parlamento y ahí no está el Poder Judicial porque debería ser independiente, pero está en las leyes, que son las que al fin y al cabo llevan a esa representación. Y además es una ceremonia muy bonita. Pero además es que todas las grandes democracias, cuanto más historia tienes, más, con perdón de la expresión, las sacas a pasear. Yo ayer estaba por la noche al lado del Congreso de los Diputados y veía al ejército allí formado, que estaban pues preparando el acto de hoy, y te sientes profundamente orgulloso de ser español. Es decir, es que hay que sentirse profundamente orgulloso de serlo. Si lo has explicado toda la mañana escuchándote y lo cuentas, vamos, mejor no lo puedes explicar. Vamos, bueno, te invito a clase. Sobre todo es que estoy en armas dialécticas contra el argentino que quiere convertir a Aragón en un país. En un país, o sea, un reino. Tú que eres gran conocedor de Fernando el Católico, que resume toda la historia del reino de Aragón y de la corona de Aragón. O sea, que quieran convertirnos en o sea, en lugar de ser españoles de primera, en catalanes de segunda, que es a lo que se reduciría toda esta historia, y que sea un tío de Rosario, Argentina, si es que me saca de... Mira, es que has citado además ahora el gran historiador Miguel Ángel Ladero, el bibliotecario de la Academia de la Historia, acaba de sacar un libro espléndido, Ladero Quesada, espléndido, luminoso, que son los últimos años de Fernando el Católico, desde que muere Isabel hasta que muere Fernando, donde se culmina toda la obra de América, incorporación de Navarra. Es ahí donde se remata realmente el ¿no? Es estado un rey actual. Impresionante. Y Ladero, ya tío, yo cuando recibí el libro me llevé una alegría porque faltaba ese hueco, ¿no? Sí. Pero sin dispersarme, ¿no? Porque ya te digo, vale la pena. Pero la realidad es que todos estos, como el Pisarello en Barcelona, como todo ese... Cheminga, que dices tú. Hay un par de argentinos también en los Clinton de Cádiz, como llaman a Arquichi y a la Teresita. Sí, es terrible. Como los Beatles de Cádiz, que les llamaban antes. Porque tú lo decías y es verdad, nunca se ha cuestionado la nación española. Nunca, es decir, mira que ha habido en este país dificultades, guerras, José Bonaparte, es decir, lo que todo. Quieras, ¿no? Es decir, nunca... Ni los franceses la cuestionaban. Es decir, la nación española es que es una realidad milenaria, es decir, es que ya en las monedas de la época prerromana en Grecia se veían a los mercenarios ibéricos, ¿no? Es decir, entonces, claro, que lleguen estos y te cuestionen la idea de España y que la van a... Estamos ante un golpe de Estado
Estado que se va emitiendo en diferido, poquito a poquito, ¿no? Sí. Es decir, por entregas. Sí, por entregas. Y entonces, claro, al final que tengamos que aguantar, pues que se pongan en situación de igualdad, pues al gobierno de España, que representa a la nación, con el gobierno catalán como pretenden, es decir, las declaraciones que van haciendo cada día. El futuro gobierno soberano aragonés. O sea, porque por lo visto, en Aragón, Cayetano, o sea, fíjate, cuando no ya Ramiro el Monje, no ya Aznar I Galíndez, que es el primer conde de Aragón, que es de Aragón, o sea, del río Aragón, porque está un rinconcico ahí en el río Aragón, no Alfonso I el Batallador, no Jaime I el Conquistador, ni siquiera Jaime II y tal, que completa la conquista y creación del reino de Mallorca, no, ni Juan II, no después de Caspe, no el gran Fernando el Católico, no. Todos esos no sabían ni lo que era Aragón, ni eran libres, ni sabían lo que hacían. O sea, crean un reino para reconstruir la España romana, cristiana, que con los romanos y con los godos era un estado. Bueno, no sabían lo que hacían. Pero es que luego, ya con Felipe II, luego en el 18, que es el gran siglo del renacer aragonés, cuando se crea el canal imperial, cuando tienes al conde de Aranda como una figura extraordinaria que dura 70 años de la vida política española, que existe el partido aragonés en Madrid, que era muy poderoso. El conde de Aranda que crea nada menos que las grandes fortalezas militares de Puerto Rico y de Cuba. Eso es una obra del conde de Aranda, cuando los españoles fundábamos y creábamos cosas en el 18. Cuando estaban, por ejemplo, Antillón y toda esta gente, los que son liberales de Cádiz, en la Sociedad de Amigos del País. Cuando se van a Cádiz a luchar, unos se quedan en Zaragoza. El tío Jorge, que era el más popular de los labradores que vivían en el arrabal de Zaragoza, es el que recibe a Agustina Zaragoza, que venía de Barcelona, que había nacido al lado de la Catedral del Mar, célebre de Santa María del Mar, y están defendiendo y le ganan el primer sitio a los franceses, con José Palafox, que era de la nobleza aragonesa. Mientras Antillón se va a Cádiz con otros tíos, sobre todo de Teruel, no sé por qué los de Teruel iban mucho a Cádiz, porque los de Zaragoza bastante tenían comparado al francés, y preparan la Constitución española. Y resulta que no sabían lo que hacían. O sea, no había sujeto constituyente. O sea, los aragoneses, que don Vicente Pascual es el presidente de las Cortes, que primero firma la Constitución y que era aragonés, representa a Teruel. Bueno, pues resulta que no sabían lo que hacían porque necesitamos un argentino de Rosario, capital del contrabando, comprada por los Pujol Ferrusol al puerto de Rosario recientemente, para explicarnos qué es el sujeto constituyente aragonés. Porque Goya, porque Sender, porque nadie ha sabido en Aragón lo que era Aragón hasta que ha venido este mastuerzo. Manda narices, vamos. O sea, lo que sabrá Echenique de todo lo que has nada. Ni falta que le hace. Claro. Yo quería decir una cosa sobre los numeritos de Podemos, Federico. O sea, el numerito de hoy va a ser desagradable, va a ser una ofensa a la nación, al pueblo soberano, al rey, a todo lo que quieras. Pero a mí me parece que estos numeritos son de corto recorrido. Es decir, yo creo que al final se retratan, al final yo creo que la gente no es tonta, al final la gente sí es tonta, sí. La prueba es que hay 5 millones que les votan. Bueno, bien, o sea, pero... Sí, hay gente lista, tonta pero hay 20 millones que no, entonces... Sí, ya, decir, pero... Y también quiero recordar, y los que estamos en esta mesa, salvo Dieter, que es insultantemente joven, a lo mejor tiene una memoria que no tiene una memoria tremenda. Bueno, a ver de qué año estás hablando para ver si estoy hablando de otros señores que han hecho bastante el payaso y bastantes numeritos en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Pues estoy pensando en el canario Sagaseta, estoy pensando en Mosén Chirinach, estoy pensando en Letamendia. Pero por supuesto. Entonces, y todo eso en qué quedó. Y en Telesforo Monzón. En Telesforo Monzón, que decir, o sea, como decía Alfonso Usía, dice, pero no sea majadero y tenga usted más decoro. ¿Cómo va a ser extranjero llamándose Telesforo? Entonces, hombre, yo viví personalmente, estaba allí físicamente en la Casa de Juntas de Guernica cuando los diputados de Ribatasuna abroncaron al rey, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un gran escándalo, fue muy desagradable. De las cosas que movieron más el 23F. Sin duda, porque fue un mes antes, ¿eh? O sea, no nos olvidemos, fue a finales de enero del 81. A mucha gente que no sabía muy bien le movió la alboroto.
alboroto. Pero sí. todo eso quedó en eso, en un numerito que fue muy desagradable para el rey y para todos los que estábamos allí. Pero bueno, y yo creo que estos señores hoy van a hacer el payaso, ausentándose del desfile militar, ausentándose del protocolo, pero se están retratando. Bueno, el retratarse, por desgracia, solo sirve para que te compren la foto. Bueno, ha comenzado el espectáculo. Os voy a leer y lo traigo a la mesa porque acaba de suceder ahora mismo. Tuit de Carolina Vescansa. Leticia, si vas a llevar a tus hijas al hemiciclo, prepárate para una campaña de insultos y descalificaciones sin límite. Es lo que acaba de publicar en su Twitter personal Carolina Vescansa. Me imagino porque que insultar a las niñas es lo propio de Podemos. Igual que apalear a las embarazadas. Bueno, me imagino pero que esta horda, vamos a ver cómo lo tratan con la reacción de su hijo, pero claro, con ni su su bebé hijo, que había que darle de mamar. O sea, teníamos que asistir a la lactancia de la anciana mamá y en cambio tenemos que asistir a que insulten a la princesa de Asturias y a la infantita de España, que ya me contarás el delito que tiene. Ni es príncipe ni es infanta. No, pero ella tiene un palacio, ¿eh? O sea, las niñas no sabemos si habrá república o no, pero ella es millonaria gracias al laxante Vescansa y a la brótano macho Vescansa. O sea, el laxante que ha ayudado a aliviar la situación intestinal de tantísimos gallegos ha hecho millonaria a la familia Vescansa. Y ya tiene un pazo que es palacio. Palacio pequeñito, chateau, digamos. Bueno, pero los oye, pazos son pazos. Además son elegantes los pazos. Exacto, es que además son muy bonitos. Es una arquitectura muy elegante. Exactamente. Bueno, pues eso. esto La millonaria Vescansa amenaza a dos niñas de 12 y de 10 años. Pero menudo nivel, compararse ella misma con la reina de España y a su bebé, y a su con la bebé, princesa con de la Asturias claro. y con la infanta. Y No está mal, ¿eh? Pero este es el material. Pero tú ya sabes que siempre los revolucionarios acostumbran a ser gente que no tiene necesidad de trabajar, Hombre, que claro. vienen de las élites Empezando aristocráticas. por Lenin, que no claro, prepara jamás. Vender a los ocupas todo el día tienes que tener 9 propiedades. Efectivamente. Claro. Tienes que Como ser la rico de Galcerán. casa. El otro día le estuvo muy bien Cifuentes. Le dice a la Galcerán, ¿por qué no coge usted a sus ocupas y les lleva sus 9 inmuebles? Porque los ocupa todos. Pero si es que son del Patio Maravillas y la mitad son concejales. Sí, sí. En fin, Colacel. Colacel, ¿a quién Pues se lo hombre, pues recomendamos hoy hoy, Colacel, Federico? pues a la princesita y a la infanta, Muy bien, pobrecita, eso sí, es. porque Bueno, va a ser son la pequeñas para primera tomar vez. Colacel, pero bueno. Bueno, es verdad, están además Sí, a en Leticia. pleno. Sí, a Leticia para que no las tape. Para que no, hoy monte el hoy numerito hoy es el lamentable que momento. salió en Ola hace 3 semanas y que no se repita nunca más. O sea, aquí no hay burcas, ¿eh? O sea, España, entre otras cosas, la reconquista, la historia de España es impedir que el Islam se convirtiera en la civilización española. Bueno, Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera y eso lo agradecen todos, empezando por uno mismo, que Hombre, claro, es que lo se ve primero. bien. Eso es, sí. Uno Se tiene ve que bien. empezar a quererse a sí mismo para que luego el resto te Claro, quiera. claro, ¿no? sí, Si señor, no te sí, quieres señor. tú, ¿Por qué pues, ha hecho claro. Susana Díaz? Ahora se va a poner a plan, como Oye, dicen está ahora, a dieta. estupenda, Pero está se muy bien, ha ha mejorado recompuesto mucho su muy imagen, bien. sí. Cambiado el A look. ver si así. Sí, Yo creo sí. que sí, que Felipe Esta en el noche estilo Felipe japonés González va a compartirá conseguir con ella meterla en el acto. AVE. Bueno, pues Colacel de venta en farmacia y en Parafarmacia Mundo Natural. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia. La Navidad, que está ya muy Hombre. cerquita, y es que además entras a los supermercados y no me digas, ya ves los turrones, el otro, Claro, tal, los que para mazapanes. congelar, momento de comprar Pues para sí, congelar. sí. Yo el otro día vi ya unos gambones y unas cosas que dije, míralos. Claro, Es que claro. están diciendo Claro, la Navidad, Vescansa, como es Navidad. millonaria, pueden ir andando las gambas Hombre, ahí, pero uno, efectivamente, el ser toneladas humano de común, gama. claro. Efectivamente. Es más, Bueno, los percebes seguro que le brotan ya en los legajos que se lleve del Congreso. pues tenemos ya todo preparado en el supermercado para que lo compren, lo congelen, y los juguetes también, ese catálogo enorme, Oh. pues para que los niños vayan diciendo aquello de me lo pido, me lo pido, me lo pido. ¿Viste ayer como Luis Herrero? No hay manera, es una cosa... Reluctante ante la posibilidad, dice, es que no habla, tiene 2 años. Nada. Tú dale un juguete y ya verás cómo se explica. No interactúa. Eso. No interactúa porque no habla. No interactúa porque no habla, decía. Bueno, le provocasteis, El lenguaje le verbal. provocasteis Perdona, mucho a cuando Luis, ¿eh? nosotros le provocamos, pero le provocamos porque Luis... Yo decía que lo bueno de radio es que es una colección de singularidades. Irrepetibles. Cada una más Cada singular. uno es más singular que el otro. Pero ayer le provocasteis, los Sí. dos, Elia y tú. Sí. Que Si lo le vi llegamos yo. a decir que no le compre, él dice, voy ahora mismo a comprar. Sí, Ese fue sí. nuestro Va contraria, error. o sea, ya Eso está, fue eso nuestro es así. error. Es decir, Luis, no se te ocurra comprarle nada a los niños que los malcrías. Que Ahora no le voy a mismo. comprar yo a mis nietos. Pero vamos, hombre. Un carro lleno. Ahora mismo.
Bueno, una pausa y volvemos con lo que viene en la prensa, incluyendo las novedades en Francia, porque Francia empieza un proceso electoral que va a ser apasionante, porque además ahí es donde nos jugamos la Unión Europea. O sea, al final, lo que va a decidir si hay Unión Europea o no, no es el resultado de Merkel, es lo que pasa en Francia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está pues bien, 17 de noviembre, llueve poco, que eso es un problema, pero a partir del domingo esto se va a arreglar, van a volver las lluvias. Ahora, este fin de semana va a ser muy agradable para ir de paseo. Va a llover hoy algo en Galicia, en Asturias, León, La Raya, Portugal, pero no gran cosa. Lo fundamental, temperaturas amables. Te veo contento, la mínima no será en Teruel, ¿no? Sí, hombre, claro, la mínima en Teruel. Compartiéndolo con Granada, ¿eh? Tampoco es una mínima, o sea, entiéndeme. ¿Cómo se te nota? Entonces, ¿cómo ganar 1-0 al Alavés? O sea, está bien, ¿no? Hemos ganado 3 puntos. Pero vamos, o sea, uno espera más. Yo sé, yo lo he dicho, que Teruel cuando da de sí como Cuenca es en diciembre. Nosotros cuando helamos es en diciembre. Aquí ya empezamos a nevar. Pero helar, lo que se dice frío, ya a los 10, 20 bajo cero, eso ya es en diciembre. Bien, mientras tanto, pues ahora hay 5 grados en Madrid, pero nos vamos a ir a 17 y 18, o sea, ideal para pasear 18 en Aranjuez. Imagínate, por el Real Sitio de Aranjuez. La máxima, pues en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados, y la mínima, efectivamente, en Granada y en Teruel, con 0 grados. No hacía clásico, ni frío ni calor. Pues bien. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Papá, no quiero más. Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche. ¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues abre prácticamente plana, pero unas décimas en negativo. En los primeros compases de cotización un 0,17% abajo, 8.623 puntos para el 35, que no consigue mantener ese umbral de los 8.700. En el mercado de renta fija, el bono español a 10 años en el 1,5%, 119 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Hoy la atención va a estar también puesta en Estados Unidos con esa reunión de la Reserva Federal. Janet Yellen va a hablar hoy, va a ver qué hay de lo mío. Sí, exacto. Sí, ¿cómo se dirá en inglés americano? ¿Qué hay de lo mío? Debe haber una fórmula. Es que ¿qué hay de lo mío? Es tan español, es intraducible, ¿eh? Tú no lo puedes decir en ningún idioma de los que yo conozco, pero seguro que hay alguna fórmula. En Jerry Maguire era Show Me the Money. Sí, pero ahí es, ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿qué vas a hacer conmigo? No se sabe. Sí, no, los tipos, bueno, es uno de los frontispicios que tienen siempre los analistas, a ver cuándo cambia la política monetaria a uno u otro lado del Atlántico, que irán uno detrás del otro cuando suceda. Y bueno, pues también mirando un poco la rentabilidad de los bonos norteamericanos, que parece que es lo que ha ido moviendo los indicadores esta semana. Ayer el IBEX fue una montaña rusa, entre rojo y verde, no se aclaró, finalmente cerró en negativo y, como digo, primeros compases de la cotización en plano, pero en negativo en este momento. Bueno, noticia de interés general de la ONCE, un personaje absolutamente extraordinario, verdaderamente irrepetible. Y ya yo, alguien que no he conseguido tocar bien ni la pandereta, cuando veo a un tío que toca el violín lo admiro, pero si encima toca el violín cabeza abajo, entonces ya, o sea, ya mi admiración no tiene límites. Esto es Aram Malikian. Sí, pues el 21 de noviembre tienes que comprarte el nuevo disco, esa es la fecha de lanzamiento de La increíble historia de violín, así lo ha llamado, y ya está disponible el primer videoclip. Cuenta la historia de un violín que nació en Módena hace 300 años, viajó hasta Líbano y allí se encontró con un pequeño ara de 3 años del que ya no se separaría. En total son 13 temas que van desde el rock al tango y al flamenco, y además se acompaña de otros instrumentos como el piano y la guitarra. Bueno, los espectáculos que hace con niños, Aram Malikian. Es espectacular.
pero que es que se pone cabeza abajo y sigue tocando y se quedan atónitos los niños. Hombre, claro, los niños eso... Siempre que se habla de lo que tiene que hacer la música clásica para llamar la atención de los más pequeños, bueno, pues él lo hace de forma magistral. Las declaraciones de Vescansa, ese tuit que acaba de publicar, Federico, es una de las cosas más siniestras. O sea, esto es un ataque directo, no al jefe del Estado solo, a la persona, a la familia, a 2 menores de edad, y encima presumiendo una diputada que debería estar para defender la integridad de todos los españoles en el Parlamento. Bueno, lo primero, muchos oyentes que nos escuchan desde Galicia nos piden que por favor no atendamos a la condición de gallega de Vescansa, porque la mayoría de los gallegos nos dicen no son como ella. Ya quisiera yo que no viviera en Zaragoza, Echeminga, pero vive allí. Ya. Bueno, no le preguntaremos a Cayetano, que ya sabemos lo que sucede en León, ¿no? Sí, exactamente. Pero no vive. No vive. Gracias a Dios vive en Madrid. Bueno, otro de nuestros oyentes dice que es tan inculta que desconoce que las hijas que lleva el rey, entre ellas hay una futura reina, ¿no? Eso es lo que dice uno de nuestros oyentes, dice que lo hace para dar la nota. Sonia dice que no da de sí la pobre. Y bueno, pues... El otro día decía Errejón que dice, bueno... No sé si fuera Región o Spivak, porque son lo mismo, lo que decías tú antes. Lo mismo apoyan al Bodalo y al terrorista Alfon, lo mismo, ¿eh? Son igual, el de Rejón, Pitita Maestre, de quien se ha enamorado ahora Luis María Ansón. A la vejez no viruelas, la peste bubónica, o sea, es una cosa lamentable. Pero lo de ayer era... Digo, bueno, es como cuando se te cae la miel o el sirope, se te cae en el mantel, que tienes que tirar el mantel, porque aquello ya no hay manera de arreglar. Yo la conozco personalmente y es más guapa por televisión, por poner un comentario rosa, que en persona. Me veo un auténtico desengaño. Y conocí a tus amigas, las Serra Sánchez. Yo solo las conocí de niñas, ahora su padre pues, está muy molesto. Yo conocí a Isabel, que es muy mona, es más... Claro, Isabel, pero no está... Digo para mi amigo Luis María, que sabes que lo quiero mucho, Luis María, Rita Maestre, no merece tu afecto. Pero además, Isabel Serra ha sacado más votos que Spivak. Sí, claro. Sí. Porque es que Isabel no ha robado nada. Es que el otro es un caso tan evidente de corrupción, de blanqueo de dinero del padre. Un tío que no era ni de Alcobendas, que no estaba en ninguna lista, que le dan un piso, que no lo llega a pisar, que lo vende, que se lleva 30.000 euros y van y lo votan. Pero es anticapi, me lo estuvo contando. Sí, no, porque está es trotskista. Me hago un poco de lío. Es trotskista. Tantas ramas y todos dicen lo mismo. Las hermanas, que de todas maneras se hablan, aunque políticamente no se tratan, pero una es stalinista clásica con toques fascista peronista, o sea, la Clau. Cosa de Rejón. Que ahí es el fascio-leninismo. En cambio, Isabel es una trotskista más revoltosa. Y es muy simpática, la verdad es que mira que ideológicamente estamos en las antípodas, me causó... No, tú ideológicamente estás en un sitio, ella pasa por un sitio. La idea de que esta gente tenga alguna idea política no es verdad. Esta gente tiene una posición que es distinto de tener una idea. Los antiguos revolucionarios hablaban de la idea. Los anarquistas decían, es la idea, y morían por la idea. Pero la idea era acabar con la propiedad privada, etcétera. Estas son todo niñas bien, han tenido la mejor educación, y es la prueba de que la mejor educación no siempre consigue el mejor resultado. De todas formas, Sansón, al cual yo también aprecio y respeto mucho, a veces cuando... Se te ve la risa, Cayetano. A veces cuando... ¿cómo es el dicho de donde pone el ojo pone la bada? No. Lo que pasa es que con pipita se despipita. Pero yo recuerdo un artículo en El Mundo hace 2 años sobre Arantxa Quiroga. Sí. Increíble, o sea, que era el futuro, la esperanza, el elefante blanco del PP. Pues no te cuento, yo tengo la cuenta de 3 ingles celestes, una en el deporte, otra en el periodismo y otra en el teatro, que ya en distintos momentos ha alabado las ingles celestes de esas 3 ninfas. Y están o sea que si se cree pitita que es nueva en esta plaza, pues no. No, es que no merece el talento. Jorge Fernández Díaz, hoy protagonista absoluto en las portadas de la prensa, se habla de que el PSOE ha impedido, en el caso del País, el premio a Fernández Díaz en el Congreso. Se habla de emboscada, en el caso, por ejemplo, de ABC, emboscada del Partido Socialista al Gobierno. Y bueno, lo más llamativo, Maruenda lo acaba de decir, injusticia
justicia con un gran ministro, es como titula hoy su editorial La Razón, que lleva más gran ministro al de Bolinaga, al tío que le graban en su despacho y lo presenta denuncia. Ya te vi esta mañana asombrado, iba conduciendo que se tuvo un accidente. Que sea santo, que sea bueno, estoy dispuesto a admitirte hasta que sea guapo y bueno. Hombre, no, muy bueno no es. Muy bueno no es, porque su Villarejo me llamaba a casa para amedrentarme en un teléfono su Villarejo. Su Villarejo, su Pillarejo. Lo que quería era que no hablara de López Madrid, para el que trabajaba. En lo que sí coinciden prácticamente todos los diarios en sus comentarios editoriales es en hablar, después de lo que sucedió el otro día con la LOMCE, de lo que sucedió ayer con Jorge Fernández Díaz, de esa legislatura, lo breve que puede ser esa legislatura. Y bueno, ayer fue una muestra de debilidad tan enorme del Partido Popular que yo no salgo de mi asombro, porque mira, Jorge Fernández, y eso lo sé directamente, no tengas ninguna de lo que digo, no pidió nada es nada. Le ofrecieron 2 presidencias de comisión, y él estaba de viaje, le llamaron, dijo, pues mira, Exteriores es bonita y tal, perfecto. Viajo, no me ven. No, bueno, no, viajo, trabajas, ¿no? Pero bueno, ya sé que no te cae bien, pero ahora hablando más allá de las filias y fobias, yo te cuento el relato de lo que es, ¿no? Y entonces dice, vale, pues Exteriores. Y entonces lo grave es que por primera vez desde la transición hasta hoy se rompe el acuerdo entre los grupos de reparto de las presidencias. Que habían empezado ya a repartirse, que los socialistas ya habían tenido su parte. Nunca, que la gente que nos escuche lo sepa, nunca, ni los peores momentos de pelea entre Aznar y Felipe, de Aznar luego como presidente, con Zapatero, nunca. Eso siempre se ha respetado. Cada grupo propone a su presidente, ¿no? Es decir, de hecho... Es el sobresueldo. Porque los sueldos... Es el sueldo, pero los sueldos, hay una demagogia. Es verdad, los sueldos de diputado en España son miserables. Son miserables, o sea, un diputado tiene que estar muy bien pagado en España. ¿Qué pasa? Pues que tiene luego sueldo del partido y sueldo de comisión. Mira, se hace por una cuestión, es una cuestión institucional. Una persona que ha sido ministro... ha sido tan importante que hacen la misión en la comisión de limosnas antes porque peticiones. Porque al final, para no perjudicar al partido y no generar una crisis... Se ha quedado en ridículo total. Pero Jorge Fernández no ha quedado... Oye, no, el PP ha quedado mal. Claro, yo te digo que haz abstracción de que te caiga mal o bien. Hagamos un análisis... No es una cuestión frío, de o que creas que sea malo. Te digo lo que ha sucedido, que es muy grave, y eso demuestra una debilidad de este gobierno que yo, si fuera el presidente, me lo haría mirar, porque una cuenta muy importante, es decir, porque es que si aguanta el pulso el PSOE tiene, pero ahí hay una cosa que no hemos contado y nos ha contado, que es la agenda catalana. Es decir, ahí Jorge es la cabeza, la víctima propiciatoria que se acaba de entregar a los nacionalistas independentistas para aplacarlos, porque lo han convertido en su enemigo a muerte. Pero eso es la virreinita. Yo quería eso es la virreinita. Pero vamos a ver, ayer se producen, por lo que ha dicho de la agenda catalana, ahora te doy solo un minuto, es clave. O sea, todo lo que está pasando en España, todo, obedece al separatismo catalán. Todo absolutamente, o sea, no hay una sola cosa que al final no acabe o desemboque o comience en el problema separatista en Cataluña, mejor dicho, en la rebelión de las instituciones del Estado contra el Estado al que deberían representar, defender y del que cobran cada mes. Bueno, echan a Zaragoza, que es el hombre clave, como conoces, del PSC. No solamente es el novio de todas las novias, sino que era el rey de la Camarga y es el rey de todo el trabajo sucio, el jefe de los capitanes, el capitán de los llamados capitanes, los famosos alcaldes de Bajo Llobregat y tal, el hombre del aparato, el hombre de la corrupción institucional, no es el tío de Susana Griso, José María Sala Griso, que será el contable, es José Zaragoza. José Zaragoza lo echa Fernández con muy buen criterio, porque para descabezar al PSC el que hay que echar es a Zaragoza. Ijeta es Ijeta. Y no pinta nada y será un mindundi y tal. Y en ese momento de debilidad patológica del PSOE es cuando se plantea lo de Jorge Fernández. Páctalo, pero oye, si ha cumplido, es que el PSOE pactó, o sea, yo no quiero ver a Jorge Fernández en ningún sitio. Quiero decir, lo quiero ver en su casa y en su día explicando lo de Bolinaga y lo de las grabaciones y tal. Pero eso es aparte. Pero si has pactado como Partido Socialista un reparto de comisiones y ya te has llegado tú tus comisiones con el voto del PP, tú no puedes descabalgarte a la mitad porque efectivamente se cruza la agenda catalana y la presión de Podemos. Dice, pero vamos a ver, o
sea, que venga de una vez la señora de Sevilla para que haya una cabeza, porque ¿de qué le sirve a Fernández echar a Zaragoza? Si luego al final llegan los nacionalistas y te imponen echar a Fernández Díaz. ¿De qué te sirve? Pero es que lo había hecho el día anterior. Es que fue, y no digamos ya el papelón de Ciudadanos, que así... lamentable, por la mañana defendiendo un poco de aquella manera, hombre, es un pacto que tenemos en la SER, y anoche Miguel Gutiérrez con Luis Herrero lamentando, hay que ver, pero qué clase. Claro, si es que no puedes pactar con este PP, porque este no es un gobierno de verdad, y es más, mientras esté Soraya no lo será. A mí, vamos a ver, lo que me parece muy lamentable es que ayer la noticia del día es que si Fernández Díaz es presidente o no de la Comisión de Exteriores, con la que está cayendo en España y con los problemas que tenemos en España. Eso me parece lamentable. Y me parece lamentable que la segunda noticia del día sea las sanciones o no sanciones al PSOE, a Margarita Robles y tal. Pero dicho eso, Paco, yo creo que la gente, sin entrar en muchos retrueques de la cosa, es decir, un ministro que ha sido reprobado hace 4 días por el Congreso de los Diputados, al que se le va a abrir una comisión de investigación por un asunto feo que ha sucedido en su ministerio... Nada feo, vamos. Feísimo. Feísimo. Por defender a España. Pues, no, defender a España no, porque ahora me dejáis alucinado, pero por favor. Lo feo es que te graben en tu despacho. Bueno, han grabado hasta el rey de España. Bueno, y es feo, no es feo. Y fue condenado Manglano y fue expulsado. Y Narcís Serra y Manglano fueron condenados. A Mariano Rajoy, que estuvo en ese despacho, no le grabaron. No. Ya se y a Jaime Mayor, que estuvo en ese despacho, no le grabaron. Bueno, entonces, si te graban... Bueno, pero no quiero entrar a la discusión de la grabación. Que no os gusta... Que no es una cuestión que no es un problema de gustos o no gustos. Hablemos de su gestión, hablemos de Bolinaga. Lo que queráis. Bolinaga. Lo que queráis. Bolinaga. No os vi que pidierais la dimisión del juez que ordenó... ¿Cómo que no? Perdona, recordamos hasta que el fiscal había dicho que ese juez había... Y por escrito... Entonces, ¿por qué criticáis a Jorge Fernández? Pero vamos a ver... La orden la dio el juez. Porque dijo que si no lo soltaba sería prevaricación. Maruenda, ¿sabes lo último que dijo Jorge Fernández Díaz? Que lo de Alsasua no era un delito de terrorismo. Es decir, ahora me vais a decir que una persona que ha sido blanco de ETA desde toda la vida, ahora resulta que es proletario. Eso es un juego sucio. Venga, hombre. Y en el PSOE también, eso es trampa. No, mataban más a los del PP que a los del PSOE, no te equivoques. Pero venga, eso es trampa. Pues era delito de terrorismo porque lo está juzgando la Audiencia Nacional. Pero por seguir el hilo de Cayetano, si ya no es una cuestión de lo de Jorge Fernández, pero además de lo que has dicho tú de debilidad, yo ya no sé si hay un toque de sadismo en esto, porque si sabes que te lo van a tumbar, ¿por qué haces lo mismo que con Soria? Porque al final dejas que se proponga, aparece el nombre de Soria, laminas el futuro de Soria en cualquier sitio profesional y al final lo quitas. Con Jorge Fernández lo colocas en una comisión de vergüenza que no tienes de qué votar. No es así. La comisión de mendicidad o petición. La gente, ¿por qué a los exministros, Paco, hay que darles, o sea, porque si Rajoy hiciese eso con todos, pero hay exministros a los que no le ha dado nada. Entonces, yo no conozco a ningún exministro que no le haya dado nada. Mira, ves, esto es una reflexión interesante. Te hago la Soria. Te hago la lista. Soria. Soria. Bueno, porque Soria se bloqueó desde la prensa. Pero bueno, es la prensa. Que a Fernández Díaz no le hemos dado nada en la prensa. Jorge Fernández es diputado por Barcelona, pues que se quede en su escaño y punto. ¿Qué necesidad hay de darle que cada gobierno y que cada partido se organice como quiera. Pero si el gobierno tiene 137 escaños y 137 son 137, ni uno más ni uno menos, entonces se arriesga a lo que le ha pasado. Bueno, perfecto, es la primera vez que pasa en democracia. O cambia el chip Rajoy o va a perder muchas votaciones. Pero vamos a elecciones donde el PP sacará mayoría absoluta y yo me voy a partir de la risa. No te partas mucho porque mayoría absoluta no va a sacar. Mira, tus amigos de Ciudadanos con las cosas que están haciendo... Mis amigos de Ciudadanos no son mis amigos, están en la SER, no aquí. Ya, mira, pero es que como el PP, que no está aquí, está en la SER. Como eres tan buena persona, te acaba pasando siempre lo mismo. Pero vamos a ver. Tú gran cariño a Albert Rivera. No, yo lo conozco. Albert Rivera ha defendido las posiciones, no Albert Rivera, Ciudadanos ha defendido lo que el PP dejó de defender, entre otras cosas, porque Jorge Fernández Díaz ha sido
lo peor. Pero vamos lo peor. Oye, es que pero lo peor. Hasta Alicia Sánchez Camacho, que ha sido peor que Fernández Díaz. Me encanta cuando entramos en la realidad paralela. De Cristo. Ese es el momento. Mira, porque no, es que yo lo he vivido. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Porque es que yo sí he estado allí. Y Jorge Fernández nunca se ha entregado al nacionalismo. En todo caso, se debió entregar nuestro amigo Aznar. Claro. Y no tenía nada que ver Jorge Fernández con Aznar. Eran más de bien otro no, partido. más bien no. Nada, porque si alguien no soportaba a Jorge Fernández era José María Hombre, Aznar y lo sé. Y López. te digo por qué me dijo que echó a Jorge Fernández. Cuando lo echó, no lo echó de ningún sitio. Sí, cuando puso a Vidal Cuadras. Bueno, aquello fue vomitivo. Te digo, sí, vomitivo. ¿Sabes por qué? Te digo por porque qué. Porque era el candidato a secretario general que Abel Matutes le propuso a Te Fraga. digo por qué me dijo a mí, José María Aznar López, porque estaba harto de que el jefe del Partido Popular cobrara de la mano de Miguel Roca el dinero con el que financiaba el Partido Popular, mentira, Javier de la Rosa. Eso era una mentira. Eso me lo ha enorme. dicho a mí José María Aznar en su despacho de la planta séptima de Génova 13. Vamos, de verdad. Si y no tenía ningún motivo, que es por lo que yo, por lo cual me enfadé yo con Aznar cuando echó a Alejo Vidal Cuadras. Claro. Porque cuando echó a Alejo Vidal Cuadras, el PP dejó Ahí mostró de existir. que era un hombre de grandes principios, tu amigo Aznar. Bueno, pues como tú. No, yo no. Como tú, que has estado en el PP con Alejo, con Fernández, con Aznar, con Mariano, con Alejo no. el Susun Corda no y con el Corda Susun. No, eso cuando quieras de mi biografía hablamos. Y que te cuente tu amigo Alejo cómo le impusieron por narices que fue el número 3, por narices, y se lo tuvo que envainar, y se lo está escuchando a ver si tiene narices de llamar. Pues mira, a ver si tiene narices de llamar. Se lo impusieron, y yo tenía que ir de número 2. Venga, tengo una petición reciente. Ahí sí tiene, ¿sabes? 409 narices de desmentirlo. Se lo impusieron. Pero eso es trágico, porque que tu nombre fuera impuesto al candidato del Partido Popular demuestra que tú tenías un apoyo fáctico temible, no sé si confesable. Hay una cosita que a mí me ha chirriado un poco, Paco, y que yo no quiero dejar pasar. Es decir, o sea, yo te pido, por favor, que no vuelvas a arguir como mérito de Jorge Fernández que ha sido blanco de ETA. Es decir, o sea, vamos a ver, blancos de ETA hemos sido déjame explicar, ya tú has dado tu opinión, déjame explicar la mía. Blancos de ETA han sido los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco. Los ministros del Interior, todos, iban con una protección. Es decir, y si alguien ha tenido intentos de atentado como ministros del Interior, han sido otras personas. Jorge Fernández no ha tenido intentos de atentado. Como ministro del Interior puede ser un objetivo de ETA, pero no es su mérito principal ser objetivo de ETA. Ninguno. Lo has dicho. Yo no he dicho eso. Objetivo de ETA. Es que me parece objetivos de ETA han sido los que han dado la vida en el País Vasco y los guardias civiles y los policías nacionales. Pero yo he dicho algo que no sea eso. Es decir, yo en algún momento he dicho que no sea mérito los guardias civiles, los policías nacionales, que mandan narices, hombre. No, hombre, es que estabais diciendo como si hubiera sido blando frente a ETA. Y yo lo que pediría que me digáis, ¿qué concesión en la legislatura esta se ha hecho a ETA? Bolinaga. Eso es falso. Falso. Yo a ti te he oído 18.000 veces en esta tertulia decir que es una decisión judicial. Y eso sí que es falso. Yo he estado en ese ministerio. El impulso político de la decisión de Bolinaga fue una decisión política tomada por el director de Instituciones Penitenciarias con el visto bueno del ministro del Interior y con el visto bueno de tu amigo Rajoy. Eso es así. Eso no es así. Política. Oye, ¿cuántos presos se acercaron en la etapa Bolinaga. ¿Cuántos presos de ETA se acercaron? Es que ya está bien. Bolinaga. Estúdiate bien ese tema, Paco. No, tienes el argumentario del ministerio. No. Para. Es una cosa muy alucinante. Está sonando el teléfono, Federico. Para ya, que esto no es la sexta. No, es una cosa increíble. Es más, no es la 4 siquiera. Bueno, Farmafacto. Pues vamos a hablar del depósito facto. Venimos toda la semana hablando de las ventajas. Todos los oyentes y espectadores que llamen para informarse antes del 5 de diciembre van a tener grandes ventajas. Y yo les recuerdo, por si acaso, la página web para que tengan claro dónde tienen que mirar. Cuentafacto.es y que recuerden que es una marca comercial de banca Pharmafactory. Bueno, ¿los oyentes cómo están? Pues hablamos del desplante que va a hacer hoy Podemos al Rey y hay quien en la línea Vescansa se cuestiona si las infantas deberían o no ir al acto. Enseguida lo escuchamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Los oyentes le recuerdan hoy a Podemos que su sueldo se lo pagamos todos y le piden a la presidenta del Congreso que tome medidas ante una práctica que, por cierto, es muy habitual, la de los escaños vacíos. Pues la presidenta de la Cámara lo que tiene que hacer es tomar medidas y se acabó. Lo que tenía que hacer Ana Pastor a estos golpistas que hoy quieren hacer esto al rey era quitarlos el sueldo de 2 o 3 meses. Me he puesto, nerviosa y ya perdida. ¿Pero quién se creen que son? ¿Es que no se dan cuenta que les estamos pagando con nuestro dinero? Pero ¿cómo encima de que están cobrando el sueldo de todo el pobre contribuyente como yo que cobro 600 euros al mes, encima no cumplen con sus obligaciones? Pues mire usted, cuando yo no iba a trabajar no cobraba. Ha hablado de las infantitas y a mí me parece que no es un acto adecuado para que se estrenen, porque al fin y al cabo esta sesión que se supone política y nada más que política no me parece adecuado para las niñas. Es que no es una sesión política, no es la sesión de las Cortes. La apertura de la legislatura tiene una ceremonia exterior, que es la que es que incluye un desfile militar, más simbólico, no es un gran desfile militar, pero es un desfile porque se muestra la fuerza del Estado, la fuerza simbólica del Estado, que es la que sostiene la ley. Y ahí sí es tradición que estén los reyes, y en el caso de que haya príncipe de Asturias, la princesa de Asturias, es una tradición. Se puede discutir si la infanta tiene que estar con la princesa de Asturias, que no tiene, digamos, un lugar, pero bueno, al fin y al cabo, cuando ya se ha reducido la familia formalmente, casi oficialmente, a los 4, pues bueno, que estén en la puerta del Congreso. Otra cosa ya es dentro, eso ya es opinable. Pero fuera es normal, igual que estuvieron en el desfile de la fiesta nacional. Sí, es un acto sobre todo de carácter institucional. Ahora, sobre lo que decían los oyentes, es verdad que muchas veces, como no se ve a los diputados se quejan y dicen, oiga, que es que yo estaba allí, estaba en una comisión, estaba en un despacho, no se me veía y demás. Pero hay que hacérselo mirar. Y sobre todo tienen que cuidar la imagen, porque no puede ser, por ejemplo, Pedro Sánchez, que quiera abstenerse de sus responsabilidades en el Partido Socialista, pues allá él. Sí. Pero lo que no puede hacer es coger y decir, me tomo un periodo de reflexión y no voy al Congreso de los Diputados, porque no es que estés en un despacho trabajando, es que no acudes al Congreso de los Diputados. 3 meses de vacaciones. A eso me refiero. 3 meses. A eso me refiero. O sea, en un momento además de crisis donde no hay gobierno, donde se hizo toda clase, o sea, en agosto, cuando estaban negociando Ciudadanos y el PP, resulta que Pedro Sánchez seguía de vacaciones. Estuvo en Ibiza, estuvo en la Costa del Sol, se fue a Benicassim, se fue luego a San Francisco, estuvo recorriendo California, estuvo en Malibu. Dice, pero vamos a ver, o sea, primero usted, ¿de dónde jaca, que diría Bono, de dónde jaca para tanto como destaca? Porque irse de vacaciones al área de San Francisco, 3 semanas, no es barato, oye, eso no lo paga uno con un sueldo de diputado, ¿eh? Y si es con las saunas del suegro, entonces lo tiene usted que explicar. O sea, ¿de dónde saca usted ese dinero? Y segundo, deje usted del escaño. No quiere estar en las Cortes, me parece muy bien. Se siente desgraciado, despreciado y tal, muy bien. Deje su escaño y en las próximas elecciones se presenta solo o acompañado o por quien sea. Pero deje el escaño. O sea, es una burla total. Y el acto institucional de hoy, que no lo hemos comentado, hombre, yo espero y creo que va a haber un discurso importante del rey. Es decir, que el rey habla en el acto. Dentro de lo que cabe. Y la presidenta del Congreso de los Diputados. No, pero es una buena oportunidad. Es decir, es una legislatura muy especial. Pero una oportunidad de que Cayetano sí puede durar 6 meses. Si el problema del rey, si el problema del rey es que tampoco se puede pillar más los dedos, o sea, bastante pero que mantiene la postura y está guapo, delgado, elegante. Sí, pero habrá que poner la lupa para ver si alguna de esas frases que deja entre párrafo y párrafo. Pero que tampoco, porque además sería injusto hacerlo, o sea, cuando tienes un cuerpo electoral convulso como el español, ¿qué va a decir? A ver si sentáis la cabeza. ¿Y en qué dirección? O sea, pues no puede decir nada. Bueno, no estaría mal que lo dijese de otra manera, pero que ese mensaje, por ejemplo, lo lanzase, no estaría mal. Pero ¿tú qué crees? ¿Que los 5 millones que han votado a la horda podemita están esperando lo que diga el rey? Para ese tema, ¿Y qué crees? ¿Que los del PSOE, que no saben todavía quién manda en el partido? Porque yo no sé quién manda en el partido. Quiero decir, a mí me parece muy bien que Fernández,
que está haciendo el trabajo durísimo y hubiera sido, por cierto, un candidato estupendo del Partido Socialista. Pero en todo caso no es el que manda. La que manda es Susanita. Que se cuenta, por cierto, no quiero volver al tema de Jorge Fernández, que hubo en la víspera de, antes de ayer por la noche, hubo una llamada de Susana Díaz, me imagino que a la gestora o a Antonio Hernando o a Javier Fernández, para decir que no podía entregar con eso. Es decir, que Susana Díaz parece que fue la que puso ya la espoleta para cargarse. No quiero entrar, pero entra de nuevo. O sea, no, me refiero en el contexto de que fue Susana Díaz. No habéis hablado de Macron, ¿no? Ay, Macron. Decir una cosa. Antonio Hernando se había comprometido a que, digo para que sepamos toda la realidad. Sí, que es verdad. Y es verdad, pero todo esto viene del complejo que tienen con el tema de Podemos. Total. Y como ellos iban a liquidar a todos los pedristas, ¿no? Porque ahora están en modo exterminio, Jorge Fernández se convirtió en la víctima propiciatoria perfecta. Es decir, para no parecer que mataban a todos los de Sánchez, dice, matamos también a Jorge Fernández. Esa es la esperanza para que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Que Antonio Hernando ha dicho que el PSOE no los va a apoyar. Entonces probablemente lo va a apoyar. Dentro de unas semanas tenga que decir el no es sí. Lo más importante es que Felipe, ya digo, como los que empujan el metro de Tokio, meta de una vez en el AVE a Susana Díaz y la mande a Madrid. Es decir, el PSOE tiene que tener una cabeza, pero una cabeza real, no solo visible. O sea, lo que no puede ser es que mande una señora desde Sevilla y no pretenda que no se note. O sea, no puede ser. Ahora, Felipe ayer le pegó una buena colleja a Pedro Sánchez cuando como una dijo, colleja, le dio una mano de bofetadas que lo dejó tibio. No creo que pueda hablar media hora sobre España. Que llegue a hablar media hora. Me pareció una cosa pues terrible, bueno, claro, pero como Zapatero. ¿Pero quién puso a Sánchez? ¿Él? Bueno, él y Susana. Él, porque Susana no tiene cabeza para esto, ni los conoce. Él. ¿Y para qué? Pues chico, para una cosa buena, para que no saliera Estocolmo Medina. Sí. Que Medina hubiera sido muchísimo peor que Sánchez. Bueno, o sea, Medina sería Ushue Barcos. Sí, no, pero ahí el problema es grave porque el no tener una cara visible en el PSOE está generando una situación de desconcierto total y absoluto. Y luego el PSOE necesita, como sea, ganar tiempo. Por tanto, al final se tendrán que someter a lo que convenga, que es el error que cometió ayer Rajoy. Yo hubiera dicho, sí, queréis, pues el pulso sigue hasta el final, ¿no? Bien. Y vamos a mantener ahora por narices. A ver si Hernando, Susana de Andalucía y todos estos pueden aguantar el pero pulso. El problema de... Y fue una debilidad y se equivocaron por delante los ante el independentismo catalán. Rajoy debería tener muy claro, y la vicepresidenta, que siempre es un error. ¿Tú crees que se va a instalar en el Palacio la Virreina? Que además me ha encantado lo de la Virreinita, ¿no? Es que está el Palacio de la Virreina en mitad de las Ramblas, que es un sitio muy bonito, pero como es el espai de la imatge, o sigui, de la fantasmagoria, o sea, está muy bien. Porque yo no sé muy bien cuál es la función que tiene la vicepresidenta allí. Que yo sepa, los virreyes con la Constitución de Cádiz se acabó el virreinato, ya no hay virreyes. Yo no sé qué pinta una virreina. Eran los que mandaban. No, pues ya. Pero es que no sé qué pinta una virreina en un régimen constitucional allí, porque va de virreina. Virreina y capitana general. Exacto, capitana general de la tropa catalana. El poder ejecutivo, judicial y militar. Y va a ser la pandereta del Bruc. En lugar del tambor, va a ser la pandereta del Bruc. Y ya verás los tés con Godó y las paellas con Rahola. Pero te doy un disgusto, y eso tenemos muy poco ejército y tal. Los mozos son 17.000 ya. Sí. 17.000 mozos, aunque bueno, salen corriendo, si conviene, como los Versagler italianos. Sí, con B. ¿Te acuerdas? Sí, con B, Juan con B. Que eran los que mejor desfilaban y los que más corrían. Bueno, la verdad es que huyendo del enemigo. Y los italianos en la guerra de España han tenido la peor fama más injustificada. O sea, porque al final los que se rindieron a los italianos fueron los heroicos Gudaris. Exacto, sí. En Santoña. Diciendo, porque es que el Vaticano va a mediar y nos van a tratar como héroes de guerra. Y naturalmente Mussolini dice, aquí hay unos tíos que se han rendido, ¿qué hacemos con ellos? Dice, pues mándelos a la cárcel como todos los que se han rendido. Esa fue la reunión, pero no sé qué se creía Aguirre cuando crean el eje Barcelona-Bilbao, y resulta que estaba Bilbao, ya lo habían perdido, y Barcelona, por supuesto, no resistió ni siquiera un minuto, o sea, es que no esperó nadie. Y en sus memorias dice Azaña, cuando llega Aguirre, y celebran con companys en la vanguardia, naturalmente, el eje Barcelona-Bilbao. Y los pone a caldo, o sea, dice, no se puede hacer más el ridículo. Y además, al final, lo único que quieren estos cobardes que lo han entregado todo es dinero,
y más dinero. Digo, chicos, pasan los siglos y esto sigue igual, ¿eh? Sí. En fin, Aegón, porque Federico. un pobre futbolista canario que le dio un telele en Gerona y se tuvo que ir del hospital porque se empeñaron a atenderlo en catalán y al final se tuvo que ir del hospital porque no lo atendían. Bueno, pues con Aegón, entre otras cosas, tenemos las mejores coberturas, además están a la vuelta de la esquina, más de 1.000 centros, 37.000 especialistas, los mejores cuadros médicos y además sin copagos, 39,95 al mes, llamando al 900-177-177. Bueno, volvemos al Corte Inglés, Volvemos Elia. al Corte Inglés, 20% de descuento en televisores de más de 43 pulgadas. Un señor Pues televisor. sí, porque ya puestos ahora con la definición que tienen. O sea, ese momento... Tú que tienes poder ahí en Fútbol de Radio. Sí, o sea, te veo. Me gusta que estés tan derrotista porque vas a saborear todavía mejor el partido del sábado. Ponte en lo peor, por si acaso. Joder, bueno, te estás poniendo en un 5-0, te he escuchado No, hoy. oye, así si solo es 2-1. Madre mía. mía. Bien, bien, pero ¿Qué lo quieres fundamental, que haga en Fútbol de lo Radio? que yo quiero es que convenzas a los titiriflautas que están haciendo los realizadores de televisión. Yo no quiero ver la cara del entrenador. No, es una batalla que llevamos desde hace tiempo sin éxito. O sea, yo quiero ver el partido de fútbol. O sea, no quiero ni que en la radio me cuenten lo que han comido, ni tampoco la cara del entrenador en lugar de la jugada que a lo mejor ha terminado en gol. Porque ya dedican más tiempo con porque como son tan machistas en deporte, siempre colocan a la chica en el césped, a ver si coge reuma. O sea, y le dicen... ¿Qué está haciendo ahora el entrenador? Le acaban de meter 2 goles, uno injusto con la mano de penalti y tal y cual. Y dice, ¿qué está haciendo el entrenador? Y dice, bueno, pues tiene una cara que te puedes imaginar, Pepito, la cara que tiene. Pero mientras tanto ha metido otro gol en la otra puerta y estamos atendiendo a la pobre del césped con reuma, al entrenador que no sabe qué hacer porque no le obedece nadie, que además lo van a echar esa semana, ya tienen firmado el finiquito y tal, y no estamos viendo el partido. Y luego dice... Pero qué bonito es Mandela. O sea, porque si es en el plus, el nivel que tiene Doña Croqueta y tal, Robinson es Mandela. O sea, su filósofo no es Platón, no es Aristóteles, no es Santo Tomás de Aquino, no es don Francisco Suárez, gran pensador español. No. Es Nelson Mandela. Fase última, fase egipciosa, porque cuando era comunista y criminal, cuando el Mandela Club de Fútbol mataba a la gente poniéndoles los neumáticos ardiendo, que era como mataba a Winnie Mandela a sus enemigos en Soweto, de eso no se acuerdan. Pero sobre todo es que no vemos el partido. Entonces tú que tienes poder, habla con Amancio, con gente que pinta en el fútbol. No hay manera, Federico. Seguiremos viendo a la guapa del público que pone mientras el Madrid esté metiendo el tercero. Hay que hablar con Valdano. Que a la guapa del público la veis en alta definición, 43 eso pulgadas, eso 20% de descuento, te lo van a financiar en 24 meses. Ha vuelto Lucía Villalón. Impresionante. O sea, si la aportación española al deporte es grande. Ahora, es verdad que en alta definición mejor. 24 meses para pagarlo, te lo llevan a casa, se llevan el antiguo televisor, lo llevan a un punto limpio, todas las garantías de comprar en el Corte Inglés. Eso es muy importante, porque ahora en Madrid, con tanto reciclaje, tantos puntos y tanta leche, o sea, es que al final es una verdadera burocracia total, todo acaba en Valdemín Gómez. No sé para qué tanto... los temas, ya has aprendido los diversos... No, si a mí lo que me joroba es el itinerario. El itinerario. O sea, es que tenga que ir aquí, allí, allá, acullá, es que no me da la gana. O sea, encima yo pago para que me recojan la basura, no para recogerla yo y servírsela. Hombre, si pudiera llevarla al ayuntamiento, yo la llevaba gustoso, ambiciones, y en la puerta de la Carmena yo tiraba todo. O sea, y si quieres por partes, esta es la basura orgánica, esta es la basura papelística, etcétera, incluso los fragmentos de Maruenda, yo los aprovecharía y los llevaría allí también. En una nave. Paco es un hombre ordenado, tiene una nave. Esto no, esta parte. Hay que decir, mira, los fragmentos de periódico de Maruenda, no los fragmentos de Maruenda. Mira, ahora hombre, todo el mundo entiende. Mira, es lo que es. Se habla de la tacañería catalana, algunas veces con injusticia, pocas. Ahí lo tienes. Pocas. Ahí lo tienes. Porque Pla escribía sus últimos artículos, los escribía en las tiras en blanco del papel. Bien, es verdad que el de La Vanguardia, que sobre todo en los anuncios de señoritas tenía más espacio en blanco, claro. Eran anchos. Pero escribía ahí aquí es difícil, para no gastar papel. Reconoce que en ese trocito que he recortado aquí es difícil. ahí es complicado. Aquí podemos llegar a un haiku.
Sí, pero no para Pitita Maestre. No, para Pititas desde luego que no. No. Es a la que no se me ocurre hacerle un haiku. No tiene ni un pareado, nada. Además, con bueno, un pareado sí. Es un pareado, sí. Además, con y Spivak, 2. Sí. O sea, pero con esa voz espantosa que tiene sería irritante. Pitita. Desayunar con ella por la mañana, ¿no? Con esa voz que tiene, ay, no sé, nada, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Tenemos ahora la situación política que tenemos. Debo decir que a las 12 menos algo, 12, sí. Nosotros al final del programa, luego ya empalmaremos, valga la redundancia, con la cosa informativa, pero como por desgracia hay que contar lo que pasa, no lo que nos gustaría, sino lo que pasa, pues contaremos lo que está pasando. Pero ya están pasando cosas. Sí, algunas cosas, Federico. ¿Qué tal? Perdón, buenos días. Ahí empieza a haber movimiento ya en el Congreso de los Diputados, sobre todo por el posicionamiento que van a tomar algunos de los partidos políticos. Así que, si te parece, Federico... Partidos y partida. Porque hay partidos también. Y luego partidas. Como hay partidas de bandoleros, partidos políticos es una cosa formal. Luego hay partidas de gente que vive en el delito, fuera de la ley. Y además que les gustan los delincuentes. Así que si te parece, la primera parada, antes de la militar, que va a ser a las 12 de la mañana, la va a hacer el radio en el Congreso de los Diputados. Hasta allí nos vamos a marchar. Alicia González, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo preparado ya en el Congreso, que se ha vestido de largo para recibir al rey Felipe VI. Los alrededores de la Cámara, a pesar de que aún quedan 2 horas para que llegue don Felipe, doña Leticia y las infantas, ya están blindados para que todo funcione a la perfección. Y hay varias calles cortadas. A medida que se vaya acercando la hora, se irán cortando más y la policía vigila para que no haya ningún altercado, aunque de momento todo se encuentra bastante tranquilo, más incluso que un día normal, porque curiosamente hay menos gente por la calle que un día normal aquí al lado del Congreso. Ahora mismo estoy en la carrera de San Jerónimo, desde donde veo ya varios de los militares que van a participar en ese desfile. Veo también la Puerta de los Leones engalanada ya para recibir a los reyes. A las 12 comienza la apertura solemne de las Cortes, que no estará, como decía Juan Pablo, exenta de polémica, ya que grupos como Podemos ya han dicho que no van a estar ni en el recibimiento al rey ni en el desfile posterior. Otros directamente, como Esquerra o los proetarras de Bildu, ni siquiera van a venir aquí a la Cámara Baja. Bueno, pues bueno, eso está muy bien, que no vengan ya, además que les quiten el sueldo. Sí, porque además y que es curioso que siempre coincide con un jueves. Sí. Para aprovechar ya el miércoles, puente, jueves, viernes, sábado y domingo. Acto político de fin de semana. El fin de político de Rufián. A esta Rufián hora tiene unos fines políticos larguísimos de 4 días. Pablo Iglesias ha madrugado para acompañar a Jorge Verstringe. ¿Verstringe? Como le llamaba, así le llamaba Tierno, que era tan malo. Yo recuerdo cuando era el secretario general de Alianza Popular con Fraga y se presentó a las elecciones municipales, consiguió un gran resultado. En esa época la coalición popular con Alzaga y con los liberales de Pedro Sfars, y entonces en una comida que tuvimos con candidatos, la gente de Diario 16, yo estaba recién llegado, entonces tuve una cena con Verstringe, que es simpaticísimo. Y como dices tú, será el que nos saque de la checa. Y decía Tierno que era más malo, uno de los tíos más malos que he visto. Y además estaba al lado Pilar Urbano, con lo cual imagínate lo que se había juntado ahí. Y entonces decía, pero usted, Federico, ¿usted conoce a Verstringe? Y decía... Yo, bueno, perdón, Enrique, el otro día estuvimos comiendo, pero Verstringe, ¿qué piensa realmente acerca de la democracia y las libertades? Porque me han dicho que Verstringe es nazi. Y hombre, nazi, hombre, bueno, su padre era comunista, él es bastante nazi. Él era franquista. Eric Sigfrido y tal, digo, pero hombre, no, pero es un tío simpático. Pero... Verstringe, decía, Verstringe es entonces fiable. ¿Quién iba a pensar en lo que lo iba a hacer? Jorge, que entonces era Jorge, y todo era liberales con Jorge, democristianos con Jorge, conservadores con Jorge, toda la calle Serrano y tal. Ha revolucionado. Tiene buena cabeza, yo lo veo habitualmente y tenemos una relación personal y es muy interesante que a veces a mí me puso sobre la pista... Tiene puntos brillantes. Sí, sobre el tema del populismo en Estados Unidos, ¿no? Por eso yo defendí que iba a ganar Trump. A mí me divierte, me interesa mucho hablar con él. Y luego lo de Tierno, que como siempre recuerdo, juró los principios del movimiento. Pero era un jeta, vamos. Mira, hay un libro de César Alonso de los Ríos, de Tierno, que demuestra que es el mayor embaucador impostor. Sí. Mintió hasta sobre su cuna. O sea, para hacerse así como el castellano viejo, dijo que había nacido en Soria, había nacido en Madrid. Su trayectoria militar consistió en que una vez llevó un oficio a Azaña. ¿Por qué? Le mandaron un oficio de la trinchera, pues nada, pero fue... Oye, en sus memorias dedica unas 60 páginas al momento histórico en que él llega, sus órdenes,
que traigo esto para el presidente de la República. Y eso, que se lo entrega, pues porque Azaña iría al baño en ese momento y coge el papel, pero no creas que fue más. Por supuesto no tuvo ninguna relevancia, el papel era pues, esta noche hay cena ahí con Negrín, yo qué sé. Bueno, lo convierte pues como momentos estelares de la humanidad. O sea, si hubiera sido Stefan Zweig, en vez de 70 son 700 páginas. Un farsante total. Al final convenció a la gente de que se había convertido. Y entonces Pilar Urbano se presentó con un regimiento de confesores, tropezando con la parte masónica, su hijo, que está en el Ateneo, y con la Encarnita, su señora. Y hubo un rifirrafe que de milagro no acabó violentamente, mientras agonizaba el gran farsante, los unos que querían confesarlo porque tenían órdenes del moribundo de que quería confesarse, y los otros que allí no entraban los curas porque su padre siempre había sido ateo. Bueno, de milagro, de verdad, no acabaron. Oye, pero Pilar Urbano estuvo a punto de atropellar a la casi viuda y el casi huérfano. Bueno, pues Bestringe está en los tribunales, le ha acompañado Pablo Iglesias, que si no la gente no va a saber qué ha pasado. Le ha acompañado Pablo Iglesias porque se enfrenta por los disturbios que tuvieron lugar durante la proclamación de Felipe VI, claro. Exactamente, pues se enfrenta a una pena de 3 años y medio de prisión. Y a partir de las 5 de la tarde, hora muy taurina, vamos a ver por dónde le mete el cuerno el Partido Socialista, si son 600 euros o no, a los diputados díscolos que votaron no en la investidura de Mariano Rajoy. 600 euros así cualquiera. Oye, a Margarita Robles, ¿no? Que le van a quitar la presidencia. Sí, no, le han quitado a todos. Y a Sumelzo. Sí. Y a Sumelzo. Sí. Ay, sí. Pobre Sumelzo. Ay, que Sumelzo. es la última pedrista que ahí aguanta. Ay, la última o la primera, según se mire. Bueno, vamos a ver. La crónica rosa, Isabel González. Rosa, bueno, la portada probablemente de mañana de muchos diarios será la de la imagen de las infantas, ¿no? Sin duda. En el Congreso. Hay otra infanta que nos tiene preocupados, es Elena, Federico. Resulta que tenía que haber comparecido el martes en un premio taurino para recogerlo, ella lo recibía, y la Casa Real envió una nota a las que organizaban el acto, porque es la peña La Majada de Goya, es una peña de mujeres que apoyan el mundo del toreo con madres, mujeres de toreros, etcétera. Pues que estaba en la cama, decía literalmente la nota, con algún tipo de... que estaba mala en la cama, con algún tipo de enfermedad. Con algún tipo por un momento... Perdón. No, sí, oye, es libre, ¿eh? Ella es libre y puede empezar una nueva vida. Lo que no sabemos es si es con algún tipo de gripe o con algún tipo de lesión derivada de sus aficiones, entre ellas la hípica, porque acuérdate que en septiembre se rompió la muñeca, pero parece ser que también tiene un fuerte dolor de espalda. No la vemos últimamente en ningún sitio. Así que esas son dos de las noticias. Y luego, sin noticias de María Teresa Campos, que ayer estuvo en el programa y no dijo ni pío. No sabemos su opinión, si ha visto las Sálvame revistas. entró en la nueva en la Neonovia 2 de Bigote. ¿Cómo van a entrar, Federico? Perdona, yo creo que se van a cargar ese programa. Yo creo que por la audiencia todo vale, ¿no? Hombre, siempre ha valido. O sea, pero no, son bastante comedidos y la protegen. Pues es un error. Sí. Y es un error para María Teresa, que al final lo va a pasar peor y va a ser peor. O sea, es que la semana que viene o sacarán otra. Sí. Es mejor publicar en Twitter una foto y decir, mira... No, en este caso una secuencia. Pepita, Juanita, Jaimita y el tío Donald. Pues eso es la crónica rosa. Vale. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.